CTBA Podcast. Un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo podcast del CTBA. Hoy estoy con Gustavo Schreier. Hola Gustavo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal Marcos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, gracias por venir. No, a vos, por invitarme. ¿Cómo nace tu pasión por el teatro? Leí que estabas estudiando ciencias exactas a los 18 y de repente decidiste dejar y empezar a estudiar teatro. Sí, a ver, es una historia extraña, pero bueno, en realidad mi sueño así juvenil, digamos, era descubrir una vacuna contra todas las enfermedades, bla, bla, bla. Mira. Siempre me gustó la parte de la ciencia, la química, tenía juegos de química cuando era chico y todo eso. Y en paralelo tenía otra cuestión muy vocacional que era la actuación, que hacía obviamente vocacionalmente, como dije, en los actos escolares, en fiestas y todo eso. Yo me presentaba, yo quería, bueno, entonces eso fue dándose. Estudié en un secundario que egresé como técnico químico, con un promedio así muy alto de 9,86. Yo ya venía con la idea de... Más allá que vocacionalmente hacía esas cosas, ¿no? Y desde los 13 a los 17, con un amigo que nos conocemos del alma, éramos fanáticos del Luthier, somos fanáticos del Luthier, pero éramos en ese momento, y entonces todos los sábados nos reuníamos para armar un espectáculo que actuábamos en octubre, 2 funciones, en el Auditorio Ya, que dirigía ese momento Gerardo Masur, y hacíamos un espectáculo llamado Il Vero Concerto en homenaje a Lelutier. Bueno, yo escribía, de alguna forma dirigía, con mi hermano mayor hacíamos algunos instrumentos informales, Javier tocaba música, etc. Bueno, eso medio en paralelo. Entré, no era ciencias exactas, sino bioquímica. Ah, bioquímica. Bioquímica, quería hacer química bacteriológica, biológica, no sé qué. Estuve dudando, exactas, por eso... en alguna biografía tuya sí, aparece exactas, sí, por ahí eso te puse digo. exactas en algunas. Sí, está bien, sí, puede ser, sí. Porque era la duda, Okay. Y el primer día, eso, la facultad comienza en abril normalmente, bueno. Y en el verano, en enero de ese año, un amigo me recomienda un curso de actuación. Me dice, che, ¿por qué no vas a hacer un curso de verano? Vamos y nos sacamos cosas. Bueno, y era un curso de verano de Lito Cruz. Mirá. Ese curso de verano, obviamente era un curso de verano, y después yo continué con él 3 años. Pero digo, después del curso de verano, algo a mí se me abrió en la cabeza, y el primer día que fui al aula magna de bioquímicas, a la primer clase, no sé, magistral, no sé, ni me acuerdo qué era, pero había como 500 alumnos en un auditorio, yo qué sé, miré todo a mi alrededor y dije, no, ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? Volví a mi casa, me quedé esa clase, obviamente. Volví a mi casa, hablé con mis padres, siempre fueron grandes, mis padres, o sea, había mucha diferencia de edad conmigo, mi madre todavía vive, tiene 93 años, mi padre murió hace 3 que tenía 97. ¿Y qué te dijeron en ese momento? Digo, claro, porque era el primer día, ¿no? Obvio. No, llegué a casa y les dije, quiero hablar con ustedes. Tenía, obviamente, 18 años. Me salvé por número bajo de la guerra de Malvinas, bla, bla, bla. Bueno, y justo terminó la guerra, pero casualidad. Le digo, les voy a decir que voy a dejar bioquímica. Ni siquiera empecé, pero quiero decir, voy a dejar bioquímica, voy a buscar un trabajo de lo que sea y me voy a dedicar al teatro. Y mi madre en su momento siempre fue muy dramática, por ahí de ahí me vienen algunos de arte dramático. No, hoy vas a matar a tu padre. Y yo les dije, bueno, de algo hay que morir y voy a hacer mi camino. Y salí a buscar un trabajo y bueno, mis padres me ayudaron de alguna forma, indirectamente, y entré a trabajar a las 2-3 semanas en el Banco Patricios, un banco que ya no existe más. Y mi primer trabajo fue como cadete, mensajero, una cosa así, ¿no? Che pibe, yo qué sé. De una sucursal acá que tampoco existe más, en Congreso, en Riobamba y... Combate los Pozos y Belgrano. Bien. Ahí empecé. Y bueno, el que me había hecho entrar era un farmacéutico de mi barrio, que era uno de los directores del Banco Patricios. Los directivos del Banco Patricios. Bueno, empecé a trabajar, a los 6 meses pasé a ser auxiliar de cuentas, de caja de ahorro y plazo fijo,
6 meses más, él me dijo, vos sos muy rápido, vas a hacer una proyección. Yo, la verdad, odiaba trabajar en el banco. Lo que hoy me permitía es sostener mi deseo de estudiar con... Claro. Yo estudié 3 años con Lito Cruz, en los mejores años para mí, por lo menos Lito estaba súper con nosotros. Estudié con, bueno, en paralelo con David Di Napoli, que estaba con él, Carlitos Moreno. Después hice con Carlos Gandolfo 1 año y medio de actuación, hice algunos seminarios de dirección con Fernández, estudié 3 años con Carlos Rivas, y el mayor tiempo fue entrenamiento con Mary Sue Bruce, de la cual soy amiga, y bueno, ya. Y bueno, pero el banco seguí creciendo y bueno, eso. Y ahí después, digamos, llegaste a la fundación, Claro, ¿no? en el Porque... banco estuve en realidad casi 9 años. Ujú. Sí, 9 y 6, sí, más o menos. 9 años. En realidad, a los 7 años, se abrió 7 años de que yo estaba en el banco, Sí. que en realidad en el banco yo estuve, pongamos, 4 años en esa sucursal, y como yo además fui delegado, y logré que esa sucursal, en un paro que hubo bancario, se parara, de castigo me mandaron a Villaluro, a la sucursal de Villaluro. Mira. Y ellos no sabían, pero la sucursal de Villaluro estaba a 3 cuadras de mi colegio secundario. Entonces, de alguna forma, digo, era doloroso mandarme a... Yo vivía en Almagro, tenía que tomar más, Claro, más más viaje. viaje y todo, pero por lo menos, bueno, algo de mi nostalgia por mi secundario, y comer en lugares donde comía en el secundario, había algo que me ayudó. Bueno, y te decía, se abrió la Fundación Banco Patricios, dije, esta es la mía, no tenía nada que ver, o sea, el banco no tenía nada que ver conmigo, yo ya era jefe de cuentas corrientes, el segundo del contador. Y fui al presidente directamente a hablar en ese momento del Banco Patricios, y le digo, Alberto, mirá, vos sabés que soy actor, que estoy estudiando, estoy trabajando, me gustaría ver, tengo más afinidad y tengo más relación con... Sí, claro. Bueno, el año que viene pasas a la fundación. Bueno, ok. Después de las vacaciones pasas a la fundación. Bueno, esperé. Al año siguiente no pasé a la fundación. Volví a insistir una segunda vez. El año que viene pasas a la fundación. No pasé. Y estuve por irme a trabajar a lo de un primo que... Nada que ver, tampoco detestaba, pero en un trabajo me pagaban mejor, 3 veces más lo que me pagaba el banco, que era como ser gerente de importación y exportación de artículos gastronómicos. Ah, ok. Nada, me pegaba un tiro. Pero bueno, entonces se me ocurrió pedir 15 días sin goce de sueldo para probar lo de mi primo, ver qué pasaba. Y le fui al presidente también y le dije, necesito pedir una licencia sin goce de sueldo por 15 días porque me llamaron de una publicidad de Chile para Concha y Toro. Era mentira total. Y se ve que él notó algo en mí, que había un movimiento, y dijo, Se me cuando va. vuelvas de la publicidad de Chile, pasás a la fundación. Bueno, volví a casa, pasé un día de trabajo en lo de mi primo, que era horrible, lo mismo que el banco, pero con mi primo. Y volví a casa y le dije a mi ex mujer, a la que era mi mujer en ese momento, mirá, se da esta situación. Pedí 5 de sueldo, que vos lo sabés, lo de mi primo es un desastre, pero Spolky me dijo Alberto me dijo tal cosa. ¿Nos arriesgamos? Y bueno, dale. No fui más a laburar lo de mi primo, le dije gracias, todo bien. Me quedé sin trabajar esos 14 días. Cuando volví, cumplió y me dijo, anda a verlo a tal, él es el director de la fundación, vas a empezar a trabajar mañana ahí. Mi mundo, wow. Y cuando entro, lo primero que me atendieron muy bien, yo qué sé, y dice, bueno, Gustavo, vas a ser el asistente de producción de la fundación. Y yo en los grupos en los que participaba, Mm. había algo, digo, más jóvenes, había algo que hacía, como muchos que trabajan en grupos independientes o alternativos, que tiene que ver con hacer un poco todo de todo. El que es actor además es asistente y hace esto y hace lo otro, bueno. Y a mí algo que me atraía mucho, aparte de haber sido actor y asistente y todo, era algo que en ese momento no podía definir, que tenía que ver justamente con eso, con por ahí organizar, planificar, presupuestar, no con esos términos, pero bueno. Entonces cuando me abren la puerta de la fundación y me dicen, vas a ser el asistente de producción, wow, ahí empezó a ubicarse algo en mi cabeza, se abrió una puerta enorme. Y además, mi primer trabajo dentro de la fundación fue el Zoo de Cristal, que dirigió Urquijo, con Inda Ledesma, Ingrid Pelicori, Hugo Soto, fallecido, Inda y Hugo, y Mario Pasic, que se iba a hacer en la fundación, producida por la fundación y por el señor Kibe Steiff.
Mira vos. que era como el director de antes de la representación de la fundación. O sea, yo iba a ser asistente de producción de Kibe. Claro. Wow, que además yo lo sentí nombrar de San Martín y bueno, para mí era muy fuerte. Bueno, ese fue mi primer trabajo así profesional en el mundo de la producción. Claro. Ahí dejé la actuación. Ahí es donde hay como un momento bisagra, Exactamente. digamos, ¿no? Ahí hay un momento bisagra porque obviamente, como digo yo, suelo decir en mis clases o cuando hago esta introducción, encontré mi lugar en el mundo de las artes escénicas. Cuando digo, hay algo que decir, no el asistente, sino la producción, el término producción, ¡vroom! Claro. Se me abrió algo. Y además lo loco es, uno escucha asistente de producción, se supone que es alguien que asiste a un productor. Bueno, no existía un productor, era una entidad abstracta. Y Claro. entonces a los 6 meses pasé a ocupar la función de la producción. Digo, me nutrí de material, no había clases, cursos, formación, nada. Entonces mi curiosidad me llevó a comprar libros de afuera, de producción, bla, bla, bla. Y a los 6 meses pasé a ser productor ejecutivo de todo lo que hiciese, ejecutivo y un poco artístico, pero digo, ejecutivo fundamentalmente todo lo que hiciese la fundación. La fundación, antes que artes escénicas, tenía artes visuales y ciencias sociales, sumó artes de la representación. Bien. Y a partir Una de ahí, formación autodidacta también, porque era un totalmente lugar nuevo, ¿no? empírica, de autodidacta, digamos, yo suelo decir también en las clases que para mí la producción es un 70, 75, 65, en términos relativos, ¿no? De oficio, de práctica, de hacer, y un 30, 35 de teoría, de conceptualizar, de formarse continuamente, digamos, Sí, porque la claro. producción, así, digo, esto es generalmente una proporción. Bueno, esto básicamente ahí es el mundo y dejé por completo la actuación. Más allá que los primeros años, o los primeros meses fundamentalmente, como productor, mi cuerpo tendía a ir hacia el escenario. Claro. Digamos, había algo que era inherente a mí. Pensá que yo tuve casi 12 años entre estudiar y trabajar como actor en grupos independientes, en el grupo La Fragua. Yo participé de un grupo que fue también de la época del Paracultural Viejo. Sí, hace poquito pusiste una foto en Instagram Claro, de eso. La Fragua Pela, Sí, que era un sí. espectáculo que duró 3 años. Reemplazamos a las Gambas al Ajillo cuando se fueron a Mar del Plata. Estuvimos con Tortapilleta, Tortonés y Batato en el viejo Paracultural. Era una época maravillosa para nosotros, era muy enriquecedora. Compartíamos también el ámbito con los Macocos, cuando hacían Macocos Mujeres y Rock, creo que era. Y nosotros hacíamos La Fragua Pela en la cancha en el Rojas. Después hicimos, no sé, el Bululú. Pero bueno, hasta ahí actuación. Fundación desapareció el rol de actor porque me ocupaba una responsabilidad. Digo, yo no podía encima dedicar a otra cosa. Sí, sí. Porque era algo nuevo para mí. Quiero decir, era algo que yo sabía que era lo mío, pero era algo nuevo que me hice, como bien dijiste, de forma autodidacta, nutriéndome con material extranjero, tratando de entender, de sistematizar, que lo fui sistematizando, digamos, en el proceso. Bien. Y leí que tenés más de 100 espectáculos donde coordinaste la producción, tanto en el ámbito, digamos, público como privado. Y en ese sentido, en lo público, desde el 2000 estás en el Complejo Teatral de Buenos Aires. O sea que hay como una historia larga, extensa, ¿no? Sí. ¿Qué representa para vos el CTBA? Y para mí es muy importante, a ver, yo cuando hice varios espectáculos en la fundación, para mí fue una experiencia muy, muy grande. Después la fundación se fundió, arrastrada por el Banco Patricios. Fue para mí también terrible porque, bueno, digo, no tengo formación, me hice en el oficio, me conocía mucha gente del medio. Eso fue en los 90, ¿no? 98. 98. Principio del 98, sí. Yo estuve desde el 90 al 98 casi en la fundación. 91 al 98. En el 98 digo, estoy sin trabajo, ¿quién me va a llamar? No sé qué cosa, y de repente me llaman a las 2 semanas de haber perdido, o sea, de deprimirme con que cerrar el banco, vender el piano que yo había comprado para que me paguen a mí parte de... Mirá o sea, vos. el piano que yo compré para Arráncame la Vida, que era un espectáculo con Chico Novarro y Andrea Tenuta. Después la fundación tenía que venderlo para poder pagarme a mí, a los pocos compañeros que había, las indemnizaciones. Y no había mucho dinero, entonces había parte en dinero, a mí me pagaron en dinero y en especie. Yo me llevé, por ejemplo, a la mesa, ya se la regalé a un primo, pero la mesa en la que jugó Anatoly Karpov y Lev Polugayevsky.
que fue un evento de ajedrez que yo produje también en la fundación. Entonces, bueno, no sé, la heladera de no sé qué, la computadora, bueno. Sí, no deja de ser un hecho traumático, ¿no? Un No, por cierre eso, así, por claro. supuesto, era porque además se fundió, digamos, o sí, quebró el banco el mismo día que nosotros inauguramos la muestra de homenaje a Nini Marshall. As noches, muchachos, Nini. Que fue terrible, estamos brindando por la cosa y vienen del banco a decirnos por lo bajo, el banco está, no sé, no me acuerdo, cesado, no sé qué, y era todo un vernissage y, no sé, fiesta y depresión. Bueno, Wow. a las 2 semanas me llaman de una gran productora que recién se armaba, que era mexicano-argentina, y me dice, mira, te han recomendado Lía Yelin, con la que yo había trabajado varias veces, y Fabio Eisenberg, que es un productor amigo también, con el que trabajé, y sos uno de los postulantes para la producción ejecutiva de La Bella y la Bestia, Disney, la primera del musical de Disney. ¿Y ahí? Son varios postulantes, pero bueno, vos tendrías posibilidad de viajar 40 días a México. Y yo estaba sin trabajo. ¿Qué voy a decir? Sí, Bueno, me hice el obvio. interesante, dije, bueno, tendría que ver mi agenda, pero es posible. Bueno, nada, finalmente fui el productor ejecutivo de La Bella y la Bestia, armé un equipo de 170 personas, etcétera, etcétera. Produje para ellos también, para Sierra Rock and Pop, se llamaba la empresa, 2 espectáculos de la Fura del Baus, muy grandes, y el primero, sobre todo, del Teatro La Italiana, que hicieron, que Fausto versión 2.0, La Cuadra de Sevilla, de Tábora, que murió hace poquito, Salvador Tábora. Y después produje o preproduje un espectáculo con la Banda de la Risa, Pablo Echarri y Pablo Acrum, en la trastienda, y eso fue, digo, el detonante por el que me fui de Sierra Rock and Pop, por discusiones, yo defendiendo lo artístico, ellos lo económico. Me quedé otra vez sin trabajo y de repente estas cosas que me vienen sucediendo a mí desde hace un tiempo, me llama la secretaria de Kibe Stife, con el que yo había empezado producción, digo, Claro. asistente de producción, diciendo que Kibe me estaba buscando, que quería llamarme para trabajar con él en el San Martín, que había vuelto al San Martín en el 98, creo, ¿no? Bueno, esto era a fines del 99, ¿sí? Fines del 99. Bueno, y empecé, digamos, en principios de 2000, como bien dijiste, como en principio era asistente ejecutivo de la Dirección General y Artística. O sea, la intención era que yo mediaba entre los productores y Kibe, digamos, o entre Kibe y los productores, entre el director general y los productores, tratando de que los procesos de producción llegaran a buen puerto. Entonces, hasta ahí era el San Martín solo todavía. Fue justo en el 2000, mediando el 2000, que se creó el complejo, 2000. ¿No? Pero bueno, yo fui parte también estaba en ese momento. Y justo en el 2000 también se estaba haciendo, se iba a empezar a ensayar, La Tempestad con Alfredo Alcón y Luis Pascual. Y entonces me acerqué a Kibe, más allá de hacer mi trabajo de asistente ejecutivo, le digo, Kibe, ¿podría estar de oyente con Luis Pascual y Alfredo Alcón? Y Kibe, con su don que tenía, me dice, ¿y por qué no lo producís vos? La vio venir. Y claro, bueno, esa fue mi primera producción profesional aquí. De la cual también hace poco colgaste algo en tu Instagram. También, sí. Y bueno, sí, porque sí. Y sí, fue como el primer, ¿no? El sí, primer claro. producto La primera producción en San Martín y con Alfredo Alcón, digo, y Luis Pascual, además, ¿no? Y fue bárbaro, hicimos las audiciones, yo participé de todo el proceso, para mí fue una gran experiencia, es como así un ícono en mi historia profesional esa. Ya te voy a preguntar sobre Hamlet y toda la expectativa que hay este año en la programación del CTVA respecto de eso, pero ¿cómo es tu día a día? Digo, ¿cómo es un día tuyo? Me imagino que hay algo de estrés, que debe estar el Google Calendar o algún tipo de calendario a full, pero digo, en este rol específico que describís, que venís sosteniendo en el tiempo, ¿cómo describirías un día tuyo en tu trabajo? A ver, lo que no dije o lo no agregué es que cuando me fui de Sierra Rock and Pop y entré al San Martín, en paralelo empezó mi otra beta, que es la otra beta profesional que yo tengo, que es la docencia. Yo empecé, por eso digo, mi día se reparte a veces entre, por ahora empiezan ahora las clases la semana que viene o esta semana, el fin de semana, pero digo, mi día se comparte en principio, mi día profesional estamos hablando, ¿no? Sí. No familiar. Mi día profesional se reparte un poco entre esta parte docente y que además
fue también como un elemento que yo no tuve, una herramienta ni nada que tuve cuando me inicié, con lo cual quise brindar esto que yo no tuve, la formación. Entonces, bueno, sistematicé con los y libros, los artículos. el libro Sí. en el 2006, que después se reeditó, etcétera, etcétera, digamos, cubre parte de ese trabajo. Como productor específicamente, yo, bueno, desde agosto de hace 2 años, creo, sí, esto del 2017, soy subgerente del área de producción, pero un poco así como pedido fue que pedí no dejar de producir 1 o 2 horas al año. Y bueno, eso. Y mi día se reparte mi día profesional se reparte un poco entre estas dos cuestiones. El producir en sí, la obra que me toca en suerte, o que yo elijo, o que yo propongo. En este caso estoy en Hamlet, como bien dijiste. Y otro poco, claro, un poco colaborar como un segundo de Daniela en cuanto a la gerencia de producción, de ver como el panorama de las producciones, etcétera, etcétera. Es una vida agitada. A mí igual me gusta, preferiría por ahí a veces menos agite, pero digo, me gusta. El desafío, a mí lo desafiante me estimula más. El trabajo, por ahí la rutina, el trabajo metódico solamente por lo metódico no me atrae. Me gusta el problema que uno pueda solucionar, obviamente. Claro, ¿no? sí, sí. Que emergen, ¿no? Sí, claro. Todos. No, y además uno advierte a tiempo que hay que hay una cuestión previa de cuando uno prevé, digamos, un elemento de la producción es la previsión, el ver antes, uno prevé ciertas complejidades que están vinculadas de repente a como la conformación del elenco, la conformación del equipo creativo, la complejidad del proyecto. Hay muchísimas variantes, el texto, yo qué sé, hay cuestiones que hacen, o la puesta técnica, que es una conjunción que hacen, por lo menos digo, a mí como profesional, prever determinadas problemáticas. Yo hablo siempre de un proyecto como un problema, pero no como un problema en el término negativo. También lo puede tener. Quiero decir, el problema a resolver, como en la escuela primaria o cosas. O como un problema de investigación donde te preguntas Exactamente, algo. te preguntas cosas y tenés que plantearte las respuestas. Eso es para mí un proyecto, un problema a solucionar, a resolver. Entonces, como desafío, me planteo todo ese camino como para... bueno, eso, para poder llevarlo a cabo en la mejor manera posible, del modo más eficaz, eficiente, yo qué sé, pero además del modo más disfrutable. Creo que si uno no disfruta de lo que hace, por lo menos en la producción, yo siempre también le digo a mis alumnos, hay 2 roles que son totalmente desagradecidos en el mundo de las artes escénicas. Uno es la producción, digo, en todas sus jerarquías, y otro es la asistencia de dirección, o la regiduría, o como lo quieran llamar. Somos los que sufrimos, entre comillas, los cachetazos, estamos entre medio de los equipos artísticos, técnicos y creativos. Entonces, y nosotros tratamos de cohesionar, de unir, de aunar, y a veces ligamos. Están intermediando, entonces los problemas pasan por ahí. Exactamente, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, a veces eso. Bien. Bueno, ¿y cómo van? Este podcast puede aparecer, digamos, en un tiempito, ¿no? Tiene esa característica el formato, pero ¿cómo va todo para Hamlet y este estreno en abril? Y bueno, teniendo bien. en cuenta que está Rubén Schumacher, que hay una visión kafkiana, que está Joaquín Furriel, un elencazo, digamos, ¿no? Un equipo maravilloso, apenas uno lo lee. Pero ¿cómo lo estás viviendo? Hablando del proceso. Bien, muy bien. Empezamos, en realidad es un proceso que ya habíamos empezado, digo, la preproducción, ¿no? Sí. Ya el año pasado, es un proceso, en realidad este proyecto fue de alguna forma promovido por Joaquín y por Rubén. Se intentó hacer hace 2 años, después las agendas de Joaquín se complicaron, la de Rubén también, bueno. Y empezamos nosotros a trabajar en el pensar el elenco, en empezar en el armado, la estructura y quiénes deseábamos para cada rol, etcétera, etcétera. Sobre todo ellos y yo con mi aporte desde la artística, desde el año pasado.
Y bueno, y empezamos a ensayar el 18 de enero oficialmente y van muy bien los ensayos. Ya pasamos a ensayar en la Sala Martín Coronado con la escenografía bastante avanzada. Bueno, eso, muy bien. Por ahora estamos avanzando, digamos, eso es lo Claro. bueno. ¿Y cuál sería el principal desafío de esta versión de Hamlet? ¿Desafío de producción? Sí. Upa. Eh, a ver, es una obra que es como dice Rubén y como dice Joaquín, es una catedral. Es una obra también que como desafío también es un elenco numeroso. Son 16 actores más un músico. La conjunción de ese mundo. Generalmente a mí me gustan las obras con elencos Grandes. numerosos, grandes, porque bueno, me producen placer y además el haber sido parte de, digamos, del diseño de casting y de la elección me da más disfrute, más placer verlos juntos, ¿no? Porque uno propuso, entre los tres propusimos, y también les decía en la primera reunión de Hamlet a todos que para mí me da mucha felicidad que aquellos a que llamamos, aquellos que querían hacer el proyecto, que estaban, no hubo uno que dijo no, o no puedo, o no quiero. Entonces era decir, quiero a Maradona, lo tengo, quiero a Messi, lo tengo, quiero a no sé qué, bueno, Claro. para nosotros en el elenco. Desafiante es una obra muy compleja, técnicamente tiene sus bemoles, eh, digo, tiene muchas aristas desafiantes, un poco también la expectativa que se tiene sobre este tipo de obras que son como icónicas, pensar que también esta obra se hizo en el San Martín, bueno, hubo algunas versiones, pero que digo, icónica en el San Martín en los 80 con Alfredo, Joaquín que fue amigo de Alfredo, hizo el último espectáculo con Alfredo que fue final de partida en la Casa Cuberta. Digo, hay Sí. muchas como cosas, mucho peso, Yo creo que la expectativa es mayor por este vínculo que estás haciendo, ¿no? Con claro, Halcón, Joaquín, todo lo que Joaquín, representa la Rubén, obra, Rubén. una obra que no está final de partida, pero Rey Lear fue Ujú. también, Alfredo, Joaquín, dirigió Rubén. Entonces digo, hay como toda también en ese sentido Un un simbolismo. simbolismo, claro, Sí. exactamente. Bueno, el trabajo implica eso, nada, cualquier trabajo y más una obra como esta de Shakespeare que resuena, que es el clásico de los clásicos, Hamlet. Ujú. Entonces, bueno, es todo un desafío en ese sentido, estimulante, muy estimulante. Y así como te pregunté por el desafío, Sí, también te pregunto cuáles son los principales obstáculos en el día a día, porque digo, es un trabajo donde la palabra tiene un rol central, ¿no? Digo, de ser intermediario entre dos situaciones sí. distintas, ¿no? ¿Cómo es eso? En la producción en Sí, general. en la producción en Ok, general. ok. Sí, a ver, yo creo, digo, yo desde ¿O qué te mi... resulta a vos, No, no? no, por eso sí, y además desde mi beta docente, que yo también Ujú. sistematicé cierto criterio, etcétera, etcétera, digo, un productor ejecutivo para mí es fundamental que tenga, primero que visión, poder detectar a tiempo los problemas, los desafíos, las oportunidades, y poder justamente tratar de ver, tomar distancia del problema, salvo que uno sea el problema, ¿no? Pero digo, Ujú. tomar distancia del problema, tratar de ser lo más objetivo posible y ver cuál camino puede resolver de mejor manera ese problema. Suelo ser en ese sentido, trabajo en función de ese sentido. Y Ujú. muchas veces también trato de buscar como al problema, dónde está la grieta de ese problema. Y le entro a la grieta como para tratar de facilitar. Digo, una de las de los términos que decimos de la producción, decimos que es un facilitador. ¿Sí? Mm. Es un término que se usa mucho también para otras Sí, cosas, sí, ¿no? sí. Y no me gusta mucho, pero quiero decir, o como dice Marisa de León, que es una amiga mexicana y productora y autora del libro también, es un materializador de sueño, que es más poético, ¿no? Pero Ujú. digo, la idea es resolver, pero cuando decimos resolver parece como un tipo que soluciona problemas. No, no es Ujú. eso. El productor ejecutivo, por lo menos como yo lo considero, es mucho más complejo. Entonces es tratar de siempre entablar diálogos, tratar de distanciarse del problema, ver cuál es el problema, si hay que intervenir, por ahí hay que dejar que fluya, ¿entendés? Dejar que corra, que se resuelva solo. A veces sí hay que intervenir, hay que tener como una cierta autoridad para Ujú. destrabar algún conflicto, para destrabar algún problema. Eh,
Y ahí la empatía juega un rol importante en algunos casos, supongo. Y eso es fundamental. Para mí eso, a ver, es feo ser autorreferencia porque no es autorreferencial, pero digo, una de las cuestiones que yo más creo es que si no se trabaja generando vínculos de empatía, vínculos el término equipo no me gusta mucho ahora tampoco, pero digo, generar como esa situación, yo soy de motivar a eso. Y eso me ayuda también a mí, también a ser franco con el otro y a poder llegarle al otro de otra manera, acercarme de otra manera y poder, disolver ese tipo de problemáticas cuando se pueden disolver. Hay otras que me exceden a mí también, digo, que no dependen de mí resolverlas, que son por ahí de la dirección o de mi jefatura, o incluso son externas. Claro. ¿Sí? Exceden incluso al complejo. Sí, ¿sí? sí. Entonces, bueno, nada, uno tiene que poder también no entrar en pánico, como los problemas son problemas. Obviamente a veces uno está tan tomado, tan pasado como Sí, por la coyuntura, por el día a día. y porque además uno es un ser humano que tiene una vida paralela, con familia, con cosas, y que también tiene el valor o más valor que el trabajo que uno hace. Entonces uno tiene que equilibrar constantemente esas cosas. Y bueno, a veces uno se puede mejor y a veces uno puede peor. Pero digo, esto que hablabas de cohesionar y de generar empatía es fundamental para mí. Para mí es la clave, yo siempre cuando doy clases explico eso. Para mí es fundamental que un productor ejecutivo pueda lograr, porque productor ejecutivo y artístico, ¿no? Que me considero yo, pero digo, generar esa empatía. Yo saludo de la misma forma y con el mismo respeto al que limpia los baños, o al señor director, o al ministro de Cultura. Digo, para mí son todos seres humanos que trabajan en conjunto acá, y eso me viene de alguna forma. Me viene, digo... Es retroalimentado. Exactamente, me retroalimenta. Sí. Y eso me permite también poder acercarme a vos o poderme acercarme a él y decir, che, mira, necesito un favor, a ver si me puedes ayudar, porque estoy en un problema, a ver si podemos... ¿Qué se te ocurre? ¿Entendés? Y entonces ya ahí es otra cosa. No es que, ya sea el productor ejecutivo, sea el subgerente, no sé qué. No me importa eso, ¿entendés? Los rótulos son rótulos. Sí. Yo trabajo en función de, digo, para mí lo más determinante es, bueno, encaro un proyecto del complejo teatral o de lo privado o de lo alternativo. Lo más importante es que el proyecto llegue a puerto en las mejores condiciones posibles y que todos podamos disfrutar de ese tránsito. Para no disfrutar un montón de otras cosas, digo, claro, dediquémonos a otras cosas. Hay que buscar lo más placentero posible. Exacto, sí. Sé que casi toda la energía está puesta en Hamlet, ¿no? Pero digo, en el 2019, ¿cómo viene tu año? ¿La docencia continúa? Sí, la docencia recién empieza, ¿no? Continúa, digo, sí, porque ya viene continúa, hace tiempo, sí. Ahora retomo la docencia en varias universidades. En varias universidades, en el CELSIT, que doy una formación que es no académica, digamos, cursos de forma privada, en la Facultad de Económicas, en la carrera de Administración de Organizaciones en el sector cultural y creativo, que es una maestría y especialización, en la Universidad de La Plata, en distintos años. Estuve hace poco también dando clases de una maestría en Cali. Este año tengo así como 2 o 3 pequeñas, voy a dar una en Campiñas en septiembre. Pequeños recreos también. Sí, recreos, ¿no? Que me retroalimentan, porque dar clases de producción además me refresca la cabeza, me hace tomar distancia también, me ayuda cuando vuelvo a encarar con otra energía, que está muy bueno. Y además esto que hablamos de la retroalimentación, como se da en este trabajo, también se da en un aula, ¿no? Claro que sí. Entonces hay un ida y vuelta que... Es maravilloso. Te enriquece. Eso. Enriquece totalmente. Sí. A mí me pasa que eso, bueno, como si uno puede... Fue muy interesante lo que ayer hablaba Lisandro en el Congreso de Tendencias Escénicas de la UP, que estaba invitado, yo era el moderador y le estaba invitado a uno de los invitados, y él dijo que enciendan las luces del auditorio de la Casa Cubierta, porque él necesitaba que nos viéramos todos, que circule lo que, o sea, no es, nosotros estamos acá, ustedes allá, ustedes escuchen lo que... No, hay una circulación, y creo que eso para mí es fundamental, que esta cosa, y en las clases más que más, digo, que haya un ida y vuelta. Yo además, como les digo siempre a los alumnos, yo aprendo también de ustedes.
yo les brindo herramientas, pero ustedes también me enseñan a mí un montón de cosas. Escuchar, a mí me ayuda mucho, yo hablo mucho de reflexionar. Sobre la producción se reflexiona poco y nada. Y eso es uno de mis como caballitos de batalla a la hora de que la producción necesita conceptualización, necesita reflexionar, necesita prever antes de hacer. Si no, nos mandamos a hacer, y el hacer a veces dificulta el camino, ver el camino, nos chocamos con lo mismo problema. En cambio, si reflexionamos y ojo que hablo reflexión en acción, no reflexión quedarte sentado mirando para adelante, ¿eh? Claro. Digo reflexión en acción. Ayuda a que esas cuestiones, a pensar un poco más, que no hay un solo camino para arribar al mismo puerto. Hay distintos caminos. Algunos son más largos, otros más cortos, otros más con más obstáculos, otros más desafiantes, otros más tormentosos. Es parte del trabajo de la producción, o por lo menos como yo lo considero, encontrar el mejor camino para llegar a ese puerto. A veces uno se equivoca, obviamente, y por ahí había otro camino mejor, pero bueno, esa es como la idea. Y en esa búsqueda, en esa reflexión, ¿cuál es tu preocupación ahora? ¿O qué cosa te estás diciendo, tengo que profundizar acá o tengo que ver cómo optimizar esto? ¿Hay algo que estás indagando? Mira, hay muchísimas cosas. Todo se me despierta cada vez que va sucediendo, aparecen cosas o en las clases o en las producciones. Digo, me interesa mucho el tema de los públicos, de las audiencias, de qué pasa con la circulación, qué pasa con la comunicación, no la comunicación del complejo, digo la comunicación en general, de un espectáculo que es dar a conocer, pero no se escucha qué pasa del otro lado, digamos, como esto es lo que estamos hablando, el ida y vuelta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo repercute esa comunicación que nosotros damos hacia allá? ¿Cómo vuelve hacia nosotros? ¿Tenemos un oído? ¿Estamos pensando en un público determinado o un público objetivo al que queremos apuntar? ¿O es, no sé qué? El tema de los públicos es algo que a mí me atrae mucho. No es que me dedique a eso, pero leo mucho material, me gusta investigar y creo que es parte también del trabajo de la producción. Por ahí no tanto acá en el complejo porque hay áreas específicas de eso, pero digo, es parte del rol de la producción. Otro de los temas es la preproducción, como la parte previa a empezar a llevar un proyecto, que es una de para mí, las fases claves de todo el proceso, que si uno hace una muy buena preproducción, para mí es algo que me continúa desde el inicio, en las clases y en todas las producciones. Digo, si uno desarrolla una buena preproducción, el camino es mucho más llevadero. Yo siempre digo, no quiere decir que no haya problemas, pero el margen se acota. Los problemas son menores, porque uno se anticipó tiene herramientas para salir rápido de esos conflictos o de esos obstáculos. Así otra cosa también es tal vez el tema de la exhibición o lo que hablamos un poco también en el Congreso, ¿no? Así como la preproducción, sobre todo en los grupos autogestivos, alternativos, no suelen hacer preproducción o preproducciones muy, muy primarias, muy precarias. Tampoco hay un trabajo de proyectividad o de proyección en cuanto a las funciones, al ciclo de vida del espectáculo, digamos. Se pone mucho énfasis en la producción, en estrenar, en hacer, no sé, las X funciones que se puedan, no las que se quieran, las que se puedan. Claro. Entonces, pero no hay un pensamiento, digo, o por lo menos un intento de pensar, bueno, a ver, ¿cómo podemos tratar de prolongar nuestro ciclo de vida como espectáculo? Si no es en una sala, es girando, no sé. Pero digo, claro, pensar un poco lo que se suele hablar técnicamente de la sostenibilidad de un espectáculo, ¿no? Esos son, creo que, temas... Cierto, eso es interesante porque en general no se planifica tanto. Se pone como toda la energía en estrenar. En estrenar, invitar a la familia, amigos, yo qué sé, las primeras funciones. Que por ahí tenés 2 meses, claro, y a veces ahí se corta y vos decís una lástima. Es durísimo, porque, sí, es durísimo. Haces 12 funciones, haces 8, depende. Generalmente se hace una por semana, digo, en lo colectivo, claro, alternativo, sí, se hace uno por semana. Entonces también es como muy separada la frecuencia y por ahí haces 2 meses y te va más o menos bien o te va más o menos mal. Entonces, y no se suele pensar, digo, es esto que hablaba al principio de que la producción es 70% oficio y no sé, 30%, o práctica quiero decir, y 30% conceptualizar, pensar, analizar, reflexionar sobre el asunto, porque digo, además invertimos mucho tiempo, por ahí a veces también, muchas veces nuestro dinero para hacer un proyecto en autogestivo, más allá que tenga subsidios o no tenga subsidios, y después es 8 funciones, 12 funciones, y ya está, y valió la pena para hacer eso. Digo, entonces hay algo que
me viene a mí picando, no sé cómo resolverlo. Digo, son cosas que una de las cuestiones que yo siempre pienso en ese sentido es, tal vez si los colectivos entendiesen la problemática, o los colectivos, los elencos, concertados o lo que sea, entendiesen la problemática y pudiesen pedir, reclamar como conjunto, como gran colectivo a las instituciones públicas, por ejemplo, el Instituto de Teatro, Proteatro, lo que sea, que existan, que aparezcan subsidios también, no solo para la producción, sino para la exhibición o para la explotación, digamos, del espectáculo, por ahí, aunque no venga el público, nos permite sostener de alguna forma y por ahí encontramos al público, porque muchas veces pasa que es tan corto el tiempo que tenemos y el agente de prensa, si es que tenemos, o nosotros que hacemos la prensa, lo que sea, logra que se instale un poquitito, pero cuando ya se está instalando desapareció el espectáculo. Sí. Entonces, y no tuviste el tiempo en cambio, si por ahí tenés un resto económico, aunque sea mínimo, que te permita sostener las funciones a pesar de que la media de público sea poquita, por ahí encontrás ese lugar. Puede ser, nada garantiza nada, porque la producción, como bien dice Rottemer, decimos todos, no hay fórmula, no hay receta, no hay nada. Sí, y eso en el medio de un momento en el cual la comunicación, la prensa, digamos, todo está, los medios, ¿no? Están en una crisis, en un momento de mucho movimiento. Mucho movimiento. Las redes sociales. Y además las preguntas que yo me hago muchas veces, o le hago a los alumnos, tratamos de pensar juntos. ¿Qué consume hoy el público? No de espectáculos, ¿eh? ¿Qué consume de medios para acercarnos a ellos? Es internet, muchos dicen, bueno, redes sociales, hoy en día lo que vende redes sociales, o lo que comunica redes sociales. Yo qué sé, sí, comunica a cierto tipo de gente. Yo qué sé, mi madre no consume ningún tipo de esas cosas, por ejemplo, o la señora no sé qué cosa, no sé si tiene Facebook. Hay alguna gente que sí, hablo en general, pero uno tiende a dar respuestas fáciles a cosas. No hay respuestas fáciles. Hay que pensar. Es mucho más complejo, muchísimo más complejo. Bueno, muchas gracias por esta charla, Gustavo. Por favor, Marcos, a vos. Será hasta la próxima. Abajo tienen otro podcast. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes sociales. Quizás a alguien más le puede interesar. Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar o en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Si nos estás escuchando en iVoox, dale un me gusta y deja tu comentario. Si estás en Apple Podcast o iTunes, podés calificarnos con estrellitas. Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo podcast@complejoteatral.gov.ar o a través de nuestras redes sociales.